Si hacemos una aritmética simple, Nuevamente, diagrama y todo. Tuto tiene 20, Samuel tiene 14, son 34%. Porque la votación de Samuel se va a ir a Tuto. Por más que Samuel diga, no, vamos a apoyar a Rodrigo y salga, haga spots, no. La votación de Samuel es un voto conservador de derecha que se va a ir a la votación de Tuto. Entonces tiene 34%. ¿Cuánto tiene Rodrigo? Rodrigo, más el voto nulo, haciendo esa aritmética, Rodrigo hubiese sacado 26%. 26% más el voto nulo de Evo, que no es 20, es 14. 20 serían 40%. Porque los evistas no van a votar. Es imposible que voten por Tuto Quiroga, ¿no? Tiene ya 40, Rodrigo Paz. Más la votación de Andrónico, más la votación del Movimiento al Socialismo, de UCS, sobrepasa el 50%, ¿no? Entonces, en este momento tiene Rodrigo Paz la ventaja de ganar las elecciones el 19 de octubre. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Poder, donde abordaremos la segunda vuelta electoral en Bolivia. ¿Ya está decidido el voto popular e indígena en esta segunda vuelta? Conversaremos con Edgar Sánchez, analista, activista y dirigente político oriundo de Oruro, quien además él dijo que el voto indígena y popular tenía un 33% y también presentó un esquema que hoy se ha vuelto viral porque en realidad muchos están copiando ese esquema. Sin embargo, acá tenemos a quien lo presentó, ¿cuánto? Una semana antes, 10 días antes de las elecciones. ¿Cómo está, Edgar? Qué gusto verlo. El gusto es mío y muchas gracias por invitarme. Obviamente, también saludar a Jimena. Sí, el 8 de agosto fui cuando saqué un post para orientar un poco la votación que se iba a venir el 17 de agosto. Clarificadorísima. Clarísimo, ¿no? ¿Por qué no lo las comenta para que Voces de Poder la conozca? Sí, he sido yo dirigente de la Federación de Campesinos del año 2002 al 2004 y desde esa época me vinculo completamente a los movimientos sociales y he ido estudiando la votación, el comportamiento de la votación del 99, el 2002, el 2005, el 2006 en el referéndum, el 2009, el 2014, entonces todo este acúmulo de estudio y el comportamiento electoral generó que había una votación muy, muy dura de derecha, de 33%, una votación muy, muy, muy dura de 33% también indígena, y el otro 33% era lo popular, lo que decide quién va a ser el próximo presidente de Bolivia. Bueno, con Jimé Beotegui estábamos viendo dónde estaba migrando, ¿no? Ese voto que viene después de la división del movimiento al socialismo, ¿no? Hemos tenido analistas, investigadores, hemos conversado con muchos sectores para saber qué iba a pasar, porque ahí tenías figuras que estaban tratando de encantar al voto popular. Tenías a Johnny Fernández, tenías por otro lado a Manfred. Entonces, esa fórmula que usted realiza es la que prácticamente da el resultado de la primera vuelta. ¿Qué fue lo que pasó con los demás candidatos? ¿No tuvieron esa lectura del voto popular e indígena? Samuel intentó hacer un viraje en las últimas semanas para conquistar este voto popular, porque a lo indígena era muy difícil que llegue ni Tuto ni Samuel, pero sí a lo popular. Intentó Samuel con varias cosas, lo vi en la televisión, y luego también Manfred intentó conquistar lo popular. No pudieron porque reaccionaron muy tarde ellos. Pero Tuto Quiroga estaba enfocado en el voto duro, de 33% urbano. Un voto duro de derecha que siempre vota en las elecciones. Entonces Tuto ni siquiera intentó conquistar el voto popular indígena. Y si nosotros nos damos cuenta en la votación, si hacemos una división de una aritmética simple con la votación del voto nulo que ha habido, lo convertimos en voto válido, este voto nulo. Entonces Tuto hubiese sacado 20% y Samuel 14%. Y te da exactamente el voto de derecha de 33%, ¿no?
Entonces, reaccionaron muy tarde para intentar conquistar este voto. A ver, ahora en esta segunda vuelta hay menos actores, 2, ¿no? Y hay uno que está representando totalmente a esa derecha y además lo manifiesta en su narrativa, cambio radical, acercarnos a un capitalismo vinculado a organismos internacionales también, desconocer un poquito nuestra actual constitución política del Estado, eso de la República, ¿no? Eso de negar un poquito al Estado plurinacional. Y por otro lado existe, bueno, no sé si es un fenómeno, pero este tema del capitán Lara, ¿no? Que representa, yo creo que más que la izquierda representa un sentimiento popular, ¿no? Donde también, pero parecería que nos habla como de un capitalismo más comunitario, ¿no? O sea, no me gusta, o sea, voy a legalizar los autos chutos, pero eso implica que también ahí hay un negocio, ¿no? No es que no sea, eso es capitalismo también, eso es hacer negocio. O el de ofrecer este otro tipo de concesiones o beneficios, pero que también hacen movilizar la economía. Entonces ahora tenemos estas dos propuestas bien antagónicas. ¿Cómo va a ser el nuevo cuadrante o el mapa? Yo creo que tanto Rodrigo como Tuto tienen similares propuestas en lo económico, ¿no? Con algunas pequeñas diferencias. No tienen diferencias profundas los dos. Incluso Rodrigo Paz dice que su propuesta es un capitalismo popular, ¿no? Sí, y de Tuto sería un capitalismo más secante, ¿no? Un capitalismo que conoce el mundo occidental. Entonces no hay mucha diferencia entre los dos programas, exceptuando algunas cosas que llegan a lo popular del capitán Lara, por ejemplo, nacionalización de autos chutos, legalización de títulos profesionales en forma gratuita, que me parece que es algo que debe hacérselo en Bolivia, lo que te pide, y además una constante de lucha en contra de la injusticia y en contra de la corrupción del capitán Lara. Nosotros lo vemos al capitán Lara en estos momentos muy extrovertido, muy suelto de palabra, ¿no? Pero siempre fue así el capitán Lara. Para nosotros nos parece extraño porque recién se está haciendo popular, y recién, no popular, sino recién se está haciendo conocer a las clases medias altas, y por eso lo ven como a un tipo muy frontal, muy, a veces incluso... No está en los cánones, ¿no? No está dentro de lo normal, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre fue así el capitán Lara. Ahora, yo creo que el capitán Lara lo que está haciendo es capitalizar la molestia de la gente en Bolivia. Si nosotros nos damos cuenta, el Estado, en vez de proteger a sus ciudadanos, se ha convertido como un aparato represor hacia los bolivianos. Alguien hace su emprendimiento, abre su tienda, póngase de venta de pollos, y ni estás vendiendo tu pollo y ya te está persiguiendo impuestos internos, la alcaldía y todo. Es un aparato represor. No te protege el Estado, cuando el Estado debería protegerte y debería darte libertad en hacer varias cosas. Entonces esto ha capitalizado el capitán Lara, y por eso hoy por hoy él es el que ha capitalizado y materializado la votación del 17 de agosto. Yo creo que por lo menos en un 90% de la votación de Rodrigo. Ahora, ese discurso, en sentido de decir que él va a meter a la cárcel a todos los corruptos, y si Rodrigo Paz no le hace caso, o sea, él también, ¿eso pega en el discurso popular? ¿De qué manera llega ese discurso? ¿Es lo que la gente quiere escuchar? Totalmente, la gente quiere escuchar. El 99% de la gente no vive del Estado. No vive del Estado, excepto los funcionarios públicos. Pero hay funcionarios públicos que son honestos y que trabajan y que se brindan y desempeñan sus funciones en pro del Estado, de construcción del Estado boliviano. Pero un 99% de los bolivianos están en contra de la corrupción. Mire, la corrupción en Bolivia... Nos duele, pues la corrupción es cotidiana, ¿no? La corrupción en Bolivia se está haciendo algo normal, ¿no? Y lo vemos a Boy Trading, $80 millones, no, parece muy poco, ¿no? Pero la gente está asqueada de estas cosas. Y si alguien no habla de corrupción es porque no siente lo que la gente está sintiendo en estos momentos. Y el capitán Lara es lo que ha visto. ¿Quién no ve la corrupción en la policía? ¿Quién no ve abuso de la policía contra sus ciudadanos?
¿Quién no ve abuso de la justicia, del Ministerio Público? El Ministerio Público ha sido creado para proteger a lo público, por eso se llama Ministerio Público, pero sin embargo el Ministerio Público lo que hace es perseguirte. Un brazo represor del gobierno. Hace persecución hasta de tu sombra, ¿no? Y eso lo ha convertido el gobierno, no es por culpa de ellos, no es por culpa de estas instituciones, es por culpa del gobierno que manipula a la justicia y lo utiliza como marioneta del poder en todo aspecto. Mire, en 5 años han ido denunciando corrupción en contra de Arce. Recién se ven algunos atisbos de que van a perseguir a su hijo o van a investigar boy trading y otras cosas. ¿Por qué? Porque ya estás de salida del poder político. Entonces recién la justicia está actuando porque sabe que va a venir otro poder. Entonces el desafío en Bolivia es que el poder deje tranquilo a la justicia y sea independiente realmente a la justicia, ¿no? Ahora, volviendo a lo que va a ser esta segunda vuelta, entonces nos quedamos que hay un voto del 33% que puede seguir votando por la derecha, pero el resto 70% va a votar por este voto popular, que además tiene también una representación de izquierda, ¿no? Rodrigo tampoco se lo ve como de derecha, ¿no? Se lo ve un hombre más de centro, más mesurado. Así se ve. Lo que pasa es que Bolivia nunca ha sido de izquierda. ¿No? Sí, lo popular, o sea, el discurso popular de los presidentes ha sido de izquierda, pero en las prácticas económicas siempre los bolivianos hemos sido capitalistas. Los aymaras son capitalistas. Hay incluso una burguesía aymara ya. Claro, son comerciantes. ¿No? Entonces, ellos no viven del Estado, viven de su propio negocio, de su trabajo. Sí. Salen a las 4 de la mañana y se van a las 10 de la noche, ¿no? Ya no ven los medios tradicionales. Hoy las redes sociales inundan los hogares de estas clases populares, ¿no? Entonces, estas clases populares nunca han sido izquierdistas o de izquierda o socialistas. El discurso ha sido de los gobiernos, pero nunca Bolivia ha sido izquierdista. Pero esas clases le daban el apoyo al movimiento al socialismo. Sí, porque se sentían autoidentificados con ellos. Lo que sí está claro, después del año 2000, después de la revuelta de los bloqueos de Felipe Quispe, es que este sector popular indígena le queda claro algo, que quiere algo propio, algo que se autoidentifique con ellos y ser gobernado por ellos. No quiere a alguien extraño, ¿no? El voto identitario funciona. El voto identitario, el voto emocional, pero sobre todo el voto de conexión con la gente, ¿no? Yo veo a Tuto Quiroga hacer campaña y saludando en la calle a la gente, es rodeado de varias personas, pero no da la mano. Y a Rodrigo no es que le buscas la mano de Rodrigo, Rodrigo busca la mano de la gente. Sí, esa es la diferencia de campaña. Entonces la gente quiere conexión con su candidato, quiere autoidentificarse con su candidato y lo que está claro es que este sector popular indígena quiere algo que se parezca a él en el gobierno. Una pregunta, aparentemente el propio Rodrigo Paz no tenía tanta certeza de que iba a ser el número 1 en la primera vuelta. Seguramente sí las encuestas ya nos veían una tendencia de que estaba subiendo, posiblemente ya los últimos días había esos rumores, no, está subiendo, va a bajar el Samuel, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se prepara un potencial presidente Rodrigo Paz sin haber tal vez creado una estructura previa, ¿no? Como tal vez la tenía, tal vez el mejor equipo no lo veía con Samuel. Ahora se ve un poquito más de equipo con el propio Rodrigo, que lo está acompañando José Gabriel, pero y a Tuto también, que se lo ha visto muy rodeado de una casta empresarial cruceña, ¿no? ¿Cómo se prepara ahora digamos, futuro presidente? Hasta el 17 de agosto nadie tenía estructura política en Bolivia excepto el movimiento al socialismo. Nadie, ni siquiera Samuel, ni Tuto Quiroga, peor Rodrigo Paz. El capitán Lara estaba ahí escarbando, intentando hacer estructura, pero nadie tenía estructura política para tomar el poder hasta antes del 17 de agosto. Por eso los errores de Tuto, que tantos años viene haciendo campaña, y de Samuel, ¿no? Porque ellos han puesto candidatos a sus amiguitos y varias cosas, ¿no? Rodrigo, yo creo que le pone seriedad al binomio de Lara con Rodrigo.
¿no? Porque Rodrigo tiene una amplia trayectoria, ha sido concejal, alcalde, diputado, senador, conoce el Estado, sabe cómo se mueve, al igual que tú y al igual que Samuel. ¿Qué le faltaba a Rodrigo? Le faltaba conquistar lo popular indígena. Y si se acuerdan, su vicepresidente de Rodrigo fue primero Careaga, un empresario minero. Careaga, ¿no? Minero, sí. Y la suerte, el destino, ¿no? Se han alineado los planetas para Rodrigo para que se lo lleve a Sebastián Careaga, a Samuel, y venga el capitán Lara, que estaba totalmente desahuciado ya de la candidatura, no tenía sigla. O sea, no el capitán Lara estaba buscando entrar en la política. Estaba buscando entrar en la política y estaba buscando sigla, con qué partido participar, y nadie lo quería. ¿Y quién lo busca? ¿Lara lo busca a Rodrigo? ¿Rodrigo a Lara? Yo creo que Rodrigo y los dos se buscan, se encuentran casualmente porque estaba vacío la candidatura de vicepresidente de Rodrigo, y Rodrigo dice finalmente, bueno, ya estoy a las últimas, ¿por qué no Lara, no? Entonces, de esta forma encararlo en campaña, me hace recuerdo a la campaña del año 2002, del movimiento al socialismo, cuando en Potosí, por ejemplo, ganaron 3 senadores, el MAS. Claro, y no tenían los nombres de las listas, claro, no tenían. Y el 17 de agosto de este año le pasó lo mismo al PDC. Claro, en mi circunscripción no había uninominal. No había uninominal y tampoco tiene diputados supraestatales en algunos departamentos que ganó. Entonces le pasó lo mismo. ¿Por qué? Por falta de estructura política. Los partidos políticos antes del año 2002 se creaban en 4 paredes y esa era la estructura. 4 personas, 5 personas, los ideólogos, la filosofía, la narrativa, la propaganda, ese era el partido antes, esa era la estructura. Después de que hagan el movimiento al socialismo, la estructura política cambia y les da ese rol a las organizaciones sociales. Claro. Por eso hablas de 20 años de organizaciones sociales. Entonces, estas organizaciones sociales se vuelven el sujeto político hoy en día. Si tú quieres ser alcaldesa, por ejemplo, de La Paz, sin organizaciones sociales usted no va a ganar. ¿Por qué? Porque el sujeto político activo es la organización social. Ahora hay un elemento más de la organización social que es clave en campaña. Las organizaciones sociales en campaña política se llaman minorías efectivas. ¿Qué son las minorías efectivas? Las minorías efectivas son, si usted se alía con una organización social, usted en esa organización, en ese rubro, en ese círculo social de gente, ya no necesita hacer campaña porque va a ser esta organización social la que se le va a hacer campaña para usted. Y eso no han entendido ni Tuto, ni Samuel, ni tampoco Rodrigo, ¿no? Porque Rodrigo Paz, el 17 de agosto, no ha llegado con organizaciones sociales. Estas minorías efectivas se han rebelado en contra del MAS y han dicho, no, basta de tantas cosas, ¿no? Aparte de la crisis económica, y se han rebelado y han dicho, votemos por Rodrigo Paz y el capitán Lara. Entonces, las organizaciones sociales hoy en día son el sujeto político que decide el destino político de un determinado porque quiere candidato. Su representación casi directa, ¿no? Está enraizado eso ya en la organización, ya creen que somos organización, entonces me toca poner un diputado o un concejal, lo que no era antes. Antes la organización solamente era conocido popularmente como el pongo político de los candidatos, ahora no, son protagonistas. ¿No? Ya que hablamos desde el 2002, porque si retrocedemos un poquito más, tal vez el MNR sí tenía una estructura, ¿no? Pero volviéndonos al 2002 y hasta la fecha, y hablando de las organizaciones sociales, los partidos políticos, Samuel, Tuto, Manfred, digamos, hacen campaña solo un tiempo antes de un proceso electoral. Las organizaciones sociales están en permanente movimientos político, es todos los días, entonces son sujetos que están de manera permanente, ¿no? En asambleas, en congresos, en actividad política. Eso es lo que tenemos que entenderlo. Ese es el sujeto político y esa es la minoría efectiva, ¿no? Una minoría efectiva es cuando es como una bomba atómica que lanzas y estalla y tienes de 10 dirigentes que tenías, tienes unos 100, 200 dirigentes que van a hacer campaña automáticamente para ti, ¿no? Ahora, yo creo que Rodrigo lo que conquistó el 17 de agosto, que es algo inorgánico, algo, podríamos decir, virtual, es un voto préstamo, es un voto de enamorado, te doy ahora mi confianza, veremos qué pasa hasta el 19 de octubre, ¿no?
Lo que tiene que hacer Rodrigo, yo creo que es volver ese voto inorgánico a orgánico. Ahora recién hablar con las organizaciones sociales. ¿no? Porque si no lo hace, también las organizaciones le van a decir, no, nosotros somos los protagonistas aquí. Si no nos tomamos en cuenta, también le van a dar la espalda. Así que no la tiene muy fácil. ¿Y cuál es la demanda hoy en día de estas organizaciones que vea sociales? Estabilidad política, social y económica. Claro, pero todos queremos eso, ¿no? Sí, las mismas organizaciones. La señora que vende tiene su venta de plátanos, de manzanas o de refrescos, quiere estabilidad económica, que le llegue sus ingresos para hacer estudiar a sus hijos. Pero cuando tú tienes inestabilidad social, política, no puedes vender lo diario para llevar el sustento económico a tu familia. Entonces, toda la gente, empresarios y hasta el más pobre, quiere estabilidad social. Entonces, yo creo que este elemento es clave, porque si no tenemos estabilidad social, es un gobierno que no tiene organizaciones sociales. Retrocediendo un poco, las organizaciones sociales te dan estabilidad política y económica. Claro. Y que ahí se ve un poquito más cercano a Rodrigo y al capitán Lara. ¿Y cómo sería la gobernabilidad pasada la segunda vuelta? Asumamos que gana Rodrigo y el capitán Lara, una hipótesis. Hay dos escenarios, ¿no? Una, si gana Tuto, tiene poco tiempo para resolver los problemas. Y además acercarse también a las organizaciones poco tiempo sociales. Porque las organizaciones van a decir, nosotros no hemos votado por Tuto. Entonces que demuestre, pero rápido. No lo hace, entonces van a meterle marchas, bloqueos. De este lado, Rodrigo tiene más tiempo, porque la confianza de las organizaciones sociales de base van a ser hacia Rodrigo Paz. Entonces, si Rodrigo Paz no resuelve rápido, le van a seguir dando un poco de tiempo, ¿no? Entonces, tienes dos cosas. Uno que no tiene tiempo, el otro que tiene más tiempo, pero no sé si este otro tendrá el programa adecuado para sacarnos de la crisis económica a los bolivianos también, ¿no? Habla de Rodrigo. Hablo de Rodrigo. Y en este lado parece que está claro que el préstamo es, la vía es el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y por ahí salimos de la crisis. En este otro lado parece el camino, pero tiene más tiempo. La receta básicamente es los dos ya han ido a Washington, entonces más o menos no hay nada que descubrir, ¿no? En realidad en la situación que se parece mucho económica en la que estamos, ¿no? Tal vez uno pueda ir más lento y va a acompañar de algunas medidas sociales, que eso creo que eso también es importante, que las organizaciones sociales van a estar mirando, ¿no? Porque si solo metes medidas económicas muy duras, cualquiera de los dos, la estabilidad está en juego. Y eso se habla en todos los espacios hoy en día, ¿no? El riesgo de que cualquiera de los dos sea un gobierno de transición y que las mismas organizaciones sociales exploten. En ese diagrama que usted hace, y que, bueno, se lo han copiado muchos, especialmente un señor Solís de Santa Cruz, pero bueno, usted es el autor de ese diagrama que hace. 33% el voto de la derecha, 33% lo indígena, 33% lo popular. Usted advirtió que se estaba descuidando el voto indígena popular. En esta segunda vuelta, ¿el voto indígena y popular con ese 66% va a definir al ganador? Siempre define el voto popular indígena al ganador de las elecciones. Eso es Bolivia. Desde el año 52. El 52 se ha universalizado la votación, porque ni las mujeres no votaban, ¿no? Y ahí ha habido una votación de más de 190.000 votos, creo, si no me equivoco, ¿no? Pero esta clase popular indígena es la que ha hecho presidente a Víctor Paz. Esta clase popular indígena es la que ha sostenido la dictadura de Banzer. Miren lo que le digo. Del 70 al 79, Banzer se sostuvo del pacto militar campesino. Por eso estuvo tanto tiempo en la dictadura. Esta votación de lo popular indígena llevó a la UDP al gobierno. Esta votación de lo popular indígena llevó nuevamente a Víctor Paz, nuevamente a Banzer y nuevamente a Goni. Y esta votación popular indígena es la que le ha hecho presidente a Evo Morales. Y esta votación popular indígena es la que va a ser presidente el 17 de agosto a Tuto o a Rodrigo. ¿Quién de los dos está más cerca? Si hacemos una aritmética simple, nuevamente, Tuto tiene 20, Samuel tiene 14, son 34%. Porque la votación de Samuel se va a ir a Tuto,
Por más que Samuel diga, no, vamos a apoyar a Rodrigo y salga, haga spots, no. La votación de Samuel es un voto conservador de derecha que se va a ir a la votación de Tuto. Entonces tiene 34%. ¿Cuánto tiene Rodrigo? Rodrigo, más el voto nulo, haciendo esa aritmética, Rodrigo hubiese sacado 26%. 26% más el voto nulo de Evo, que no es 20, es 14. 20 serían 40%. Porque los evistas no van a votar. Es imposible que voten por Tuto Quiroga, ¿no? Tiene ya 40, Rodrigo Paz. Más la votación de Andrónico, más la votación del Movimiento al Socialismo, de UCS, sobrepasa el 50%, ¿no? Entonces, en este momento tiene Rodrigo Paz la ventaja de ganar las elecciones el 19 de octubre. Y esas declaraciones de Evo Morales como que da a entender que apoya al capitán Lara, ¿cómo tenemos que entender? A mí siempre me cuesta muchísimo entender, porque no hay que entender el mensaje de Evo Morales literal, ¿no? Hay que entender en qué contexto. Es que Evo no tiene otra alternativa que decir que podría apoyar a Lara. Pero podría volver a decir nulo. Mire, Evo Morales es el gran perdedor de estas elecciones. Claro. Tuvo 64% en el 2014, 2/3 del Parlamento, influencia importante política a nivel nacional e internacional, controlaba absolutamente todo y hoy tiene 14%. Si vuelve a decir nulo, va a tener 5% de votación en la segunda vuelta, porque toda su gente va a votar por un candidato, en este caso por Rodrigo Paz. Entonces no le conviene a Evo Morales decir nuevamente voto nulo. Ahora, no lo dice voto nulo porque sabe que sus bases ya le han rebasado también a él y van a votar por un determinado candidato. Ahora, ¿por qué quieren vincular a Evo Morales al uno y al otro? Sí, porque Evo Morales desprestigia, pues, ¿no? Si yo me junto con Evo Morales, no, Edgar ya no sirve, ¿no? Si Evo Morales se junta con Rodrigo Paz y el capitán Lara, va a desencantar el voto popular indígena también, porque hay muchos indígenas que no quieren saber nada de Evo Morales y han votado por Rodrigo Paz porque no quieren saber nada de Evo Morales. Pero si Evo Morales se junta con Rodrigo, esta gente que antes ha votado el 17 de agosto ya no va a volver a votar. Y lo mismo pasa con Tuto Quiroga. Si se junta con Tuto, con Evo, la gente de clase media alta se va a desencantar porque no quiere saber nada de Evo Morales. Entonces Evo Morales y el MAS, como antes era el MNR prohibido en el campo, era proscrito, hoy el MAS está proscrito, ¿no? Justamente a eso, sacando a Evo Morales de esta ecuación, ¿podemos hablar de un voto indígena unificado o más bien de un voto indígena fragmentado que responda a realidades distintas en campo y ciudad? El movimiento indígena hoy va a votar, va a ser una votación de resignación, porque no tiene un candidato en este balotaje. Ni en la anterior elección no tenían candidato genuino que represente al movimiento indígena popular. Ha encontrado lo más auténtico y lo más cercano posible entre Rodrigo y el capitán Lara, especialmente el capitán Lara. Entonces, este 19 de octubre, el movimiento indígena y lo popular, especialmente lo indígena, va a votar como algo ya, como un voto de resignación. Va a intentar volver a construirse el movimiento indígena, pero hay sectores que van a intentar destruirlo, ¿no? Entonces yo creo que el camino del movimiento indígena es muy difícil después del 19 de octubre. Ahora una pregunta más. ¿Hay una diferencia entre el voto occidental y el voto del oriente en términos de nación indígena? Sí, ha habido varias preguntas en que el voto es regionalizado y yo no creo en la regionalización del voto. Porque el único sector que vota corporativamente por un determinado candidato es el Alto. El Alto vota corporativamente. Y ha votado por Rodrigo. Y sí, homogéneamente, ¿no? Herméticamente vota por alguien. El Alto siempre fue así, ¿no? Pepe Lucho Paredes, compadre Palenque, Evo Morales y ahora Rodrigo Paz. Después todas las regiones son una votación dispersa. Ahora que digan que Santa Cruz va a votar todos por Tuto, no lo creo, porque hay mucho colla ahí, hay mucho aymara, hay mucho quechua. Entonces, la votación, sí, evidentemente, yo creo que empresarial, Santa Cruz yo creo que va a ganar Tuto, pero no va a ser mucha la diferencia.
comparando con el Alto, donde la diferencia va a ser demasiado grande para Rodrigo, o en Oruro o en Potosí. Entonces, voto regional no hay, sino hay un voto más de identidad. Aymara, quechua, indígena. Miren las diferencias. Tuto viene de un sector conservador, político, antiguo. JP viene de la clase media alta, es un candidato nuevo. Rodrigo viene de esta misma clase, ¿no? De la clase política antigua. Pero ¿cuál es la diferencia? El capitán Lara, ¿no? Entonces el capitán Lara desequilibra la balanza hacia lo popular indígena. Si Tuto Quiroga hubiese tenido un candidato similar a Víctor Hugo Cárdenas que tuvo en su momento Gonzalo Sáenz de Lozada, yo creo que en este momento iba a estar el balotaje a 49, 50, ¿verdad? Claro. Entonces igual, pero en este momento la balanza de lo popular indígena siempre se va a inclinar a este lado porque tienen a alguien que ha enamorado a ese sector y de este lado no tienen con quién enamorar. Claro. Creo que nunca antes en la historia de Bolivia se ha visto que un candidato a la vicepresidencia mueva tanto la actividad política, el sistema político en general y un proceso electoral como está sucediendo ahora, ¿o me equivoco? Sí, no, yo creo que Connie tuvo su apoyo de Víctor Hugo Cárdenas. No mucho, porque en ese momento la efervescencia del movimiento indígena era muy fuerte. Estaba en su auge Felipe Quispe, el catarismo y varias cosas. Estaba en su auge, estaba creciendo. Y Víctor Hugo Cárdenas en ese momento se lo vio como traidor al movimiento indígena por aliarse con Connie, pero sí tuvo su impacto, ¿no? Tuvo su impacto, ¿no? Tenemos a alguien, entonces votemos por ese alguien. Hoy tenemos una influencia tan fuerte del capitán Lara que todo el mundo habla de él. No es por culpa de él, sino es por culpa de los mismos medios de comunicación, pero fundamentalmente por los ataques que recibe de este lado, de Tuto Quiroga. Claro. Yo no creo que Tuto, ¿no? Ni JP, sino sus interlocutores, sus militantes, que le dicen, no, ese es un voto masista, un evista, un Evo 2, y le empiezan a dar de adjetivos que le ponen al capitán Lara en la palestra, palestra de la agenda política. Claro, está en la agenda. Antes manejaba el poder, después Evo, hoy es el capitán Lara el que maneja la agenda política en Bolivia y depende de él si quiere hacerlo bien o mal. Ahora, el vicepresidente con la nueva constitución forma parte del poder ejecutivo, ¿no? ¿Cómo ve eso, don Edgar? Porque no solamente quien sea el vicepresidente va a ser el encargado de la cabeza de la Asamblea Legislativa, sino interviene en el Consejo de Ministros. Sí, además que he escuchado la declaración del capitán Lara en el sentido de que yo soy el primer poder, ¿no? Yo tengo más poder que Rodrigo. Pero yo creo que es cierto. No sé por qué nos alarmamos de eso. La Asamblea Legislativa es el primer poder del Estado, ¿no? O sea, ahí se aprueba todo, entonces es el primer poder del Estado. El segundo poder del Estado es el poder ejecutivo, luego el judicial, luego el electoral. Entonces, le hacemos grande a cualquier cosa que declare el capitán Lara y eso en vez de desprestigiarlo lo favorece, lo vuelve más fuerte, ¿no? Es un efecto boomerang que está teniendo en este momento la campaña de los militantes de Tuto, ¿no? ¿Qué similitudes ve usted el discurso del capitán Lara con el discurso de Evo Morales en ese tiempo, entre el 2002 y el 2005? Me ha llamado mucho la atención, quiero ser muy sincero, las últimas declaraciones del capitán Lara. Una, de que los que van a votar por Tuto son separatistas, son de la media luna. ¿No? Del imperialismo y de la derecha. Y luego esta última declaración donde dijeron que los profesionales son menos o son menos honestos que los que no son profesionales. Discursos sesgados, la gente no quiere eso, Bolivia no quiere eso. Bolivia, si ha votado por Rodrigo, si la gente mayoritariamente ha votado por Rodrigo, es porque Rodrigo y el Lara era lo nuevo y estaba abrazando a todos. Si en este momento apareciera, y hubiera obviamente nuevas elecciones, apareciera un Mandela boliviano, la gente vota por él. La gente ya está cansada de Oriente, Occidente, indios y citadinos, campesinos. Terrible ese discurso, ya no sirve. Tampoco los indígenas podemos
menospreciamos, decir, no, ya no tenemos muchas condiciones el Estado, no. Tenemos todas las condiciones los indígenas para salir adelante. Tenemos un Estado igualitario en este momento, que es el Estado plurinacional. Y solo depende de los movimientos campesinos, de la gente campesina e indígena salir adelante. Ya no depende mucho de otros factores, ¿no? Entonces, hay que eliminar estos discursos sesgados, esta lucha fratricida, estéril entre bolivianos. Y volver a ese discurso le va a quitar mucha votación a Rodrigo Paz y Lara. Bueno, también hay, usted decía, antes de que terminemos, usted decía también de que el discurso de Tuto Quiroga, que es para la derecha conservadora, esa derecha que si votó en la primera vuelta, no votaría por otro, o sea, votaría por él, pero que si ve que Tuto tiene alguna relación con Evo Morales y demás, se desencantaría. En el caso de Rodrigo Paz, porque debe tener un voto popular, un voto indígena, pero también hay un voto de derecha. ¿Usted no cree que tener a un candidato a la vicepresidencia con un discurso muy similar al de Evo Morales en su primer tiempo puede también desencantar a esa gente que ha votado por Rodrigo, votando por un candidato de derecha o de centro? Sí, totalmente. Sí, va a desencantar el voto de Rodrigo si es que hace alianzas, por ejemplo, con el levismo, o alianzas con el MAS, ¿no? O alianzas con algún político viejo. Por eso yo decía que Rodrigo, después del 17 de agosto, no tenía que hacer nada. Debería ir a la calle, hablar con la gente, hacer su campaña normal, mantener su ritmo, no cambiar de narrativa, de discurso. Hoy vemos un tanto de una narrativa más popular, más populista, que creen que con eso van a totalmente conquistar el voto. No es así, va a desencantar este otro voto, ¿no? Mientras que Tuto Quiroga necesita hacer todo lo contrario. Tuto necesita alianzas con líderes políticos, líderes regionales, y necesita conquistar sectores sociales de lo popular para ganar. Si no conquista este tercer elemento, sectores sociales, no le va a alcanzar para ganar el 19 de octubre. El uno necesita hacer alianzas, Tuto, y el otro no necesitaba hacer nada para ganar. Que eso al final también es como que necesitamos una renovación de líderes políticos, ¿no? Que obviamente estén respaldados más por la ciudadanía, los movimientos sociales. Había un candidato uno que quería ser candidato y al final no fue, pero en algunas encuestas que vi tenía mucho voto, que era Dun. ¿Cuál es ese fenómeno de un candidato que más bien parece que representa toda la derecha y que tenía, bueno, por lo menos en las encuestas, ¿no? Porque ahorita hoy día no se lo puede medir. ¿Un Dun podría ser otra opción a futuro? Yo estoy convencido de que Bolivia necesita a alguien que una a los bolivianos, ¿no? Necesitamos un Nelson Mandela en Bolivia que genere identidad entre todos los bolivianos. La única vez que nosotros nos sentimos realmente bolivianos, tú, yo, Jimena, todos, es cuando Bolivia le ganó a Brasil, ¿no? Después ya estamos con nuestras taras, ¿no? Nuestras diferencias. El indio no mira cara, entonces no sirve eso. Necesitamos a alguien que nos una y que Bolivia de ahí salga adelante, porque mire, todos los países del tercer mundo que son considerados así, son países que no han resuelto sus problemas étnicos y por eso tienen problemas sociales y no pueden salir adelante en su economía. Y Bolivia sufre este fenómeno. Tenemos que resolver este problema primero y luego podemos despegar económicamente. Ahí vamos a tener una voz las mujeres, va a ver. Gracias, don Edgar, por habernos acompañado en Voces de Poder. Es la primera de muchas entrevistas que esperamos lograr cuando usted venga de su natal Oruro. Le agradecemos mucho la claridad con la que se refiere a todo lo que son los movimientos sociales, las organizaciones sociales, porque es algo que no tiene retroceso, o sea, se ha llegado, son visibles y tenemos que partir del reconocimiento, de validar todo lo que se ha hecho, ¿no? En estos últimos años, porque puede ser que haya habido un dirigente, un presidente, pero hay un movimiento, hay organizaciones que han trabajado mucho. Zárate Wilke en 1899 impuso la tesis de la complementariedad de opuestos y sacó un manifiesto
hizo conocer a Alonso y a Pando en 1899. Dijo, nosotros somos todos bolivianos. Los caras tienen que respetar, no, los blancos tienen que respetar a los indios y los indios también tienen que respetar a los blancos. Y no podemos resolver ese problema desde hace 100 años, 125 años. No podemos hacerlo. Creo que hay que volver a esa tesis de Sara Tevilca de la complementariedad entre todos. Muchísimas gracias. Espero que vuelva. Ha sido muy interesante, muy interesante. Después de la segunda vuelta, ¿lo comprometemos a que vuelvan? Con todo gusto, estoy a disposición de ustedes. Ya. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, síganos en Voces de Poder. Tienen acá todos nuestros enlaces para acompañarnos siempre. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.